Vamos a empezar, compañeros. Mucha atención, por favor. ¿Qué revisamos nosotros en una primera parte? Ahora sí ya. Ok, ya. ¿Qué revisamos en la primera parte, compañeros? Vamos a iniciar. En la primera parte hicimos mención a los derechos humanos. Hicimos referencia a su naturaleza y a las tres distintas generaciones que hemos transcurrido en derechos humanos. Una primera generación que tiene como su antecedente principalmente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de los Estados Unidos, derechos de naturaleza política e individual. La segunda generación, sobre todo, que tiene que ver más con la lucha de la clase obrera y el reconocimiento de sus derechos. Principalmente los encontramos a principios del siglo XX. Y nos encontramos actualmente en una tercera generación de los derechos humanos. Principalmente estamos en una generación de derechos difusos, de derechos de los cuales todos somos titulares y la obligación del Estado de garantizarlos, de protegerlos. Un tema importante con los derechos humanos es cómo logramos la efectividad de estos derechos. Y bueno, esa es una cuestión que se debatió durante mucho tiempo. Los derechos humanos llegaban a ser, como lo que diría Norberto Bobbio, derechos programáticos, en virtud de que nada garantiza que el Estado los proteja. Nada garantiza que el Estado, pues de alguna manera, asegure su efectividad. Para que estos derechos humanos se vuelvan efectivos, para que estos derechos humanos logren su cometido, es importante positivizarlos en una norma fundamental. Cuando nosotros los positivizamos, hablamos que estos derechos humanos los denominamos derechos fundamentales. Muy bien. Esto no significa que necesariamente los derechos tengan que positivizarse para asegurar su cumplimiento, pero bueno, logran una mayor eficacia. Y también hicimos mención de las garantías para asegurar la tutela y protección de los derechos humanos. Muy bien. Dentro de las garantías hablamos del tema de los medios de control de constitucionalidad. Y aquí destacamos a nuestra materia, a los temas que estamos refiriendo, el juicio de amparo. Como medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado contra actos de autoridad y en algunos casos de particular que vulneren, que restrinjan los derechos que se encuentran contemplados tanto en la Constitución, así como en tratados internacionales, y también procede por la respectiva invasión de competencias que genere un menoscabo en sus derechos. Muy bien. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad jurisdiccional, porque esta función se le encomienda a el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los tribunales colegiados de circuito, a través de los tribunales unitarios de circuito, y también a través de los juzgados de distrito. Aunque también analizamos que en algunos casos la jurisdicción local
conocerá de la tramitación del juicio de amparo. La tramitación, ¿verdad, compañeros? El medio de control de constitucionalidad, juicio de amparo, es un medio de control de naturaleza, compañeros, concentrada. Porque no lo tienen todos los jueces, solamente se le encomienda a el Poder Judicial de la Federación a través de los órganos que ya hemos señalado. Y además es un medio de control de constitucionalidad concreto. Porque para que opere requerimos de un acto que vulnere los derechos humanos del gobernado. Y entonces el objeto es restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. Si no existe el agravio, si no existe el menoscabo en su derecho, entonces no habrá procedencia del juicio de amparo. ¿Verdad, compañeros? Muy bien. Y dentro de todo este tema que hemos mencionado sobre los derechos humanos, recordemos lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. La Constitución dice: se van a garantizar los derechos humanos que se encuentren tanto en esta Constitución, pero también los que se encuentren dentro de los tratados internacionales. Bajo este paradigma encontramos, por una parte, lo que ya mencionamos, los medios de control de constitucionalidad, pero también damos cabida a lo que se le conoce como el control de convencionalidad. Muy bien. En este sentido, compañeros, hablando de control de convencionalidad, recuerden que revisamos que existe un control de naturaleza internacional y otro control que podríamos decir que es regional. El internacional principalmente tiene como documento base la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año de 1948, y a nivel regional en América destacamos nosotros un documento que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, esta del año de 1948, y destacamos también el tema de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que aunque se celebró por ahí de 1961, entró, bueno, no 61, perdón, de 1969, entró en vigor hasta por ahí de 1981. Muy bien. Ok. En particular, hacemos mención de nivel regional. Muy bien. El control de convencionalidad lo vamos a dividir en dos tipos de control. Control concentrado. Compañeros, este control lo van a tener los órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacando la Convención Americana de Derechos Humanos. Este organismo ya existía desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este organismo existió con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estos dos organismos constituyen lo que se conoce como control concentrado de convencionalidad. Con la resolución, con el voto particular que emitió don Sergio García Ramírez en un caso contra Guatemala, encontramos nosotros el control
difuso de convencionalidad. Y en este sentido, compañeros, se le encomendó esta función a todas. En primer lugar, se hablaba de los jueces. A todos los jueces, miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad. Todos. Y posteriormente, con más resoluciones, como en el caso Almonacid Arellano contra Chile, como en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, como en el caso Radilla Pacheco contra México, el criterio se fortaleció al hablar de todas las autoridades, todas. Entonces ya hablamos de un control difuso. Y recuerden que nosotros vimos que hay criterios que nos ayudan a definir cómo se va a ejercer este control difuso de convencionalidad. Recordemos, control difuso de convencionalidad. En este sentido, compañeros, mi documentos base para su ejercicio a nivel regional es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y principalmente la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta es mi base normativa. Y a nivel nacional, podríamos decir que mi base normativa para este ejercicio es la reforma constitucional del 2011. Tenemos también el caso Radilla Pacheco contra México y tenemos también la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Entonces, esta es la base normativa que nosotros utilizamos en el interior del Estado. ¿Sí? Muy bien. Pongamos un caso muy práctico, compañeros. Cuando hablamos del ejercicio del control de convencionalidad, vamos a partir de esto. Ejercicio de control de convencionalidad. Mencionamos autoridades. Voy a mencionar autoridad legislativa y autoridad judicial, para poner ejemplos. La autoridad legislativa, se supone que en esa función de crear leyes, se supone que se debería hacer este criterio de interpretación. Verificar que la norma que están produciendo no es contraria a la Constitución y también verificar que no es contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en ese sentido, ya siendo un ejercicio de interpretación conforme, se aprueba la ley, se aprueba la norma. Se supone que en estricto sensu eso debería de ocurrir para la aprobación de una ley. Se supone, compañeros. Y por lo que respecta al Poder Judicial, también tiene que verificar esto, ¿no? El acto que va a resolver, la norma que va a aplicar, la norma que va a interpretar, primero, a la luz de la Constitución y también a la luz de los tratados internacionales, en particular de los que ya hemos mencionado, con antelación, interpretación conforme y también hablamos del principio pro persona. La reforma constitucional, sin lugar a dudas, trajo consigo todo este paradigma que estamos mencionando. Y para que nosotros acudamos al ejercicio de control concentrado de convencionalidad, primero desarrollamos el difuso. ¿A qué me refiero con todo esto, compañeros? Al menos en nuestra latitud no podemos irnos directamente al sistema interamericano, de ningún modo.
primero agotamos las instancias ordinarias locales y ya después podemos acudir al sistema interamericano. Recordemos, compañeros, todo lo que tiene que ver con el proceso jurisdiccional local hay que agotarlo. Desde que yo presento mi escrito de demanda, yo ya estoy planteando la cuestión de convencionalidad. Ya la debo de preparar, ya tengo que tener la base en estos documentos que hemos hecho mención. Cuando se dicte sentencia, necesariamente esta autoridad tendrá que hacer un pronunciamiento sobre la convencionalidad que nosotros hemos destacado en nuestro documento, nuestra demanda. ¿Ello qué va a implicar? Que esta resolución va a ser objeto de apelación. Muy bien. La sala que conoce del recurso de apelación necesariamente tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión planteada. Tramitamos el amparo directo, agotando el principio de definitividad y bueno, el colegiado, pues además de las posibles violaciones procesales que se desarrollaron durante el juicio y que trascendieron y que son importantes para el resultado que se dictó, pues bueno, reconocerá de la demanda de amparo directo, como se planteó una cuestión de convencionalidad en el procedimiento jurisdiccional ordinario, cuando se dicte una sentencia, necesariamente, compañeros, tendremos que seguir con la interpretación. El tribunal colegiado necesariamente va a tener que pronunciarse sobre la convencionalidad. ¿Qué hemos desarrollado hasta aquí, compañeros? Control de convencionalidad difuso. Lo agotamos ya. ¿Sale? Cumplimos con uno de los requisitos para que nuestra causa, nuestra petición pueda dársele trámite en el sistema interamericano. Hemos cumplido con el principio de definitividad. Y en ese supuesto, estimados maestros, ahora sí, ya agotando el principio de definitividad, tenemos un plazo de hasta 6 meses a partir de que tengamos esta sentencia firme para acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Lo vamos recordando, compañeros, y recuerden todo lo que va a ocurrir aquí. Ya terminamos con esto y ahora sí, vámonos al ejercicio del control concentrado de convencionalidad. Primero, esta es mi petición. Mi petición va a llegar a la a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta va a determinar si admite, si desecha o me previene, ¿verdad? Mi solicitud. Muy bien. En el caso de admisión, compañeros, la comisión dicta un informe sobre admisibilidad. Con este informe, compañeros, asigna un número y va y notifica al Estado responsable. El Estado responsable tiene un plazo de 3 meses para dar contestación sobre la admisibilidad. Muy bien, compañeros. En este lapso, recuerden que hay pláticas conciliatorias, tratando de llegar a un acuerdo y solucionar este conflicto sobre derechos humanos. Si llegara a un acuerdo, ahí terminará todo, compañeros. Si no llegaran a ningún acuerdo, se van a celebrar audiencias públicas. Muy bien. Se van a presentar pruebas, se van a presentar informes, alegatos y demás. E inclusive la propia comisión de oficio podrá hacer
visitas in loco, pues para verificar dónde se encuentra la vulneración de derechos humanos. Y sobre todo eso que estamos mencionando, compañeros, entonces se va, ahora sí, a dictar una cuestión que tiene que ver, compañeros, rápidamente, con el tema de el informe de fondo. Pasamos de admisibilidad con el fondo. ¿Se entiende, compañeros? Con el fondo, recordemos que ahora sí, ya esto tiene un estudio muy detallado sobre las violaciones de derechos humanos que el Estado pudo haber cometido. Le damos vista a la autoridad responsable y tiene incluso 4 meses para hacer sus observaciones, ¿vale? Si no está de acuerdo del todo con ese informe de fondo. Pasando este lapso, compañeros, ahora sí se va a dar la oportunidad para que el Estado pues repare la afectación, haga caso a la recomendación que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ni con el informe de admisibilidad ni con el informe de fondo el Estado cumple, a solicitud o con autorización de la víctima u ofendido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actuando como fiscal en este caso, va a presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también no en automático lo va a admitir, va a ser una calificación, confirma, admite, desecha. Si admite, se emplaza a las partes y se va a celebrar una audiencia pública en la ciudad de San José de Costa Rica, en la cual la Corte Interamericana va a dictar una sentencia. ¿Ok? Se supone, compañeros, que esta resolución que se dicta, se supone que es vinculante y obligatoria. La realidad es que ustedes no me dejarán mentir. Seguimos estando bajo el terreno de soft law. Seguimos bajo ese estándar. ¿Por qué, compañeros? ¿Existe realmente un mecanismo jurisdiccional que coactivamente exija al Estado cumplir con esta resolución? No, no existe. Sigue siendo la voluntad de los Estados parte. Recordemos, compañeros, pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los estados que lo suscribieron. Muy bien. En ese sentido, pues, de alguna manera será un poco complejo, ¿verdad? Pero bueno, depende del compromiso de los estados por la protección y la tutela de los derechos humanos. Muy bien. Eso desde un ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. De todo esto que comentamos, compañeros, el tema que nos interesa en esos momentos es el amparo y sistema acusatorio. Y recordemos que cuando hablamos del amparo, lo señalamos como ese medio de control de constitucionalidad que procede contra actos de autoridad que vulneran, que restringen los derechos humanos del gobernado. Y el objeto del amparo es restituir las cosas al estado que se encontraban con antelación a la vulneración. Dentro del amparo podemos destacar, por ejemplo, el amparo contra normas generales. Muy bien. Con este tipo de amparo, lo que verificamos es la constitucionalidad de la norma. ¿Sale? Si la norma es contraria a la Constitución, lo que buscamos es, con efectos relativos,
la norma no se aplique a la persona que promueve, que solicita la protección de la justicia federal. ¿Verdad, compañeros? También hablamos de un amparo que va en contra de detenciones arbitrarias. Muy bien. Y en este caso, compañeros, lo que queremos verificar es de que esa detención no vulnere derechos humanos. También se le conoce como el amparo habeas corpus. Tenemos otro amparo que es contra actos y omisiones, compañeros, actos u omisiones de autoridades administrativas y legislativas. Muy bien. Acuérdense, actos u omisiones de estas autoridades. Que el Congreso tiene que crear una norma, porque así lo mandata la Constitución, y no lo ha hecho, entonces tenemos el juicio de amparo contra una omisión legislativa. Muy bien. También señalamos el famoso amparo casación. Recuerden, compañeros, amparo casación, que en este caso se va a revisar las sentencias, ¿vale? Contra sentencias, contra laudos, contra resoluciones que ponen fin al juicio, verificando que estas resoluciones pues cumplan con el estándar de legalidad, con el estándar de constitucionalidad y con el estándar de convencionalidad. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes, compañeros, que destacamos sobre el juicio de amparo. Y cuando hablamos del juicio de amparo, recordemos que vimos que hay algunos principios que va a tener este medio de control de constitucionalidad, destacando lo siguiente: principios que rigen a nuestro medio de control de constitucionalidad. Primer principio: instancia de parte agraviada. La persona que resulta afectada en su esfera de derechos, en la tutela de derechos que debe de garantizar la autoridad, y hay una afectación entonces a sus derechos, vamos a hablar de la procedencia del juicio de amparo. ¿Vale? Puede ser que algún caso de que una persona se encuentre indebidamente privada de su libertad y entonces otra promueva el amparo por él, pero tendrá que venir una ratificación. Muy bien. Ok. También mencionamos, compañeros, otro tema muy importante dentro de los principios, que hablamos también de el principio de existencia de un agravio personal y directo. ¿Sale? Necesitamos demostrar la afectación a nuestro interés jurídico. Muy bien, a nuestro interés material, la afectación a nuestra persona, a nuestro patrimonio, para la procedencia del juicio de amparo. Si no lo demostramos, y esta cuestión es palpable desde la presentación de la demanda, operará la improcedencia. Muy bien, compañeros. Y si fuera el caso de que a lo mejor en un inicio no se demuestra, pero durante la secuela del amparo no acreditamos el agravio personal y directo, podrá actualizarse una causal de sobreseimiento. Muy bien. Ok, pero aquí hay una excepción a este principio: el tema de la procedencia del juicio de amparo, acreditando un interés legítimo, derechos difusos, derechos de la cual todos somos titulares y como tal no hay una afectación material a nuestra persona, a nuestro patrimonio. Muy bien. Ok. Analizamos el tema del principio de definitividad. Hay que agotar
toda la instancia jurisdiccional local para del acto de autoridad, donde emana el acto de autoridad, que pueda dejarla sin efecto, ¿sí? Si no agotamos los recursos ordinarios, no procede nuestro medio de control de constitucionalidad, salvo algunas excepciones, como en el caso de amparo contra leyes, en materia civil cuando afecte resoluciones que afecten el interés de la familia, cuando se admitan varios recursos, en el caso de que la persona quede en estado de indefensión, etcétera, etcétera. Mencionamos varios supuestos. También señalamos el tema de estricto derecho, compañeros, y bueno, la cuestión de que el juez de amparo solamente se va a pronunciar sobre aquellos conceptos de violación que nosotros agreguemos a nuestra demanda de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Si no lo solicitamos, pues no se va a pronunciar el juez. Pero hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones en la que opera un principio que se llama suplencia de la queja deficiente. Materia penal en favor del imputado, materia laboral en favor del trabajador, materia agraria en favor del ejidatario, del comunero, en materia civil cuando se afecte el interés superior del menor, cuando se afecte a una persona que tenga pues alguna discapacidad, ahí nos encontramos bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, compañeros. Y recuerden que también hicimos mención al principio que se llama relatividad de sentencias. ¿Vale? La sentencia que se pronuncia en amparo se va a procurar solamente sobre la persona que lo solicitó, sin hacer una declaración general. La excepción es cuando mencionamos el tema de la declaración general de inconstitucionalidad. Muy bien. Pero que son excepciones a estos principios, compañeros. Señalamos que las partes que intervienen en este medio de control de constitucionalidad, en primer lugar, es el quejoso, la persona que solicita la protección de la justicia federal. El quejoso puede ser una persona física, puede ser una persona moral. Y dentro de la persona moral de derecho privado, e inclusive persona moral de derecho público cuando se afecta su patrimonio. Hablamos de que el objeto que tiene el quejoso es restituir en el goce del derecho que ha sido vulnerado como consecuencia del acto de autoridad. Y bueno, destacamos también el tema de la autoridad responsable. Muy bien. Sobre la autoridad responsable, es importante destacar, compañeros, por favor, que su acto reviste que es un acto unilateral, que es un acto imperativo, que es un acto que es coercitivo, porque dispone del ejercicio de la fuerza pública para hacer cumplir dicha disposición. Muy bien. Entonces, dentro de la autoridad responsable, tenemos que destacar la autoridad ordenadora y asimismo también a la ejecutora. Muy bien. Ok. Muy bien, compañeros. Señalamos el tema del tercero interesado, ¿sale? Que de alguna manera gestionó, que de alguna manera tiene un interés que se materialice el acto de autoridad, que de alguna manera es contraparte del quejoso en la controversia en la cual el quejoso promueve el amparo. Y bueno, entonces este tercero interesado también va a participar dentro del medio de control de constitucionalidad. Y por supuesto tenemos la intervención del Ministerio Público de la Federación. Muy bien, recuérdenlo, esto es muy importante. Cuando nosotros hablemos del amparo, tenemos que destacar que existen casos
en la cual nuestro medio de control de constitucionalidad va a ser improcedente, no va a ser objeto de estudio. Vamos a quitar de una vez contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Olvídense, contra actos de la Corte no opera el amparo. Muy bien, tampoco opera el amparo contra actos que tengan que ver con la materia electoral. Para eso existen mecanismos electorales, mecanismos que va a realizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces contra estos actos no va a proceder. Tampoco proceden en materia política, como en el caso del juicio político y la declaración de procedencia. No procede el juicio de amparo. No procede el juicio de amparo contra actos derivados de otro amparo. Ya sea que el amparo se encuentre en tramitación, hablamos de la litispendencia, ya sea que el amparo haya sido objeto de una resolución, hablamos de cosa juzgada, o también en los supuestos, compañeros, de que no se acredite el agravio personal y directo. Entonces también hablamos de que hay una improcedencia contra este juicio de amparo. Señalamos, compañeros, también si el acto se ha consumado de forma irreparable, si deriva de un acto que ha sido consentido, si cesaron los efectos del acto reclamado, o también en su momento que no hayamos agotado el principio de definitividad. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Para llegar a otra figura, recuerden, cuando hablamos de la improcedencia, desde nuestra tramitación, nuestro amparo es desechado y de alguna manera no se entra al estudio. Mientras que en el caso de sobreseimiento, la demanda de amparo es admitida, pero durante la tramitación del mismo se actualiza una causal de sobreseimiento, ya sea porque el propio quejoso se haya desistido. Muy bien, en este caso de desistimiento, pues bueno, se acabó la litis constitucional. Muy bien, si no se afecta a derechos de tercero, por supuesto. También hablamos de el caso de que el quejoso haya fallecido, siempre y cuando se afecten derechos personalísimos. Muy bien, con su muerte termina la tramitación del juicio de amparo, pero si son derechos de naturaleza patrimonial, entonces, compañeros, aquí sí continúa la tramitación del amparo a través de la sucesión. Señalamos que si se actualiza una causal de improcedencia, también hablamos de que se sobreserá el juicio de amparo. Si no logramos demostrar la existencia del agravio personal y directo, entonces también el amparo se va a sobreseer. Y también por el tema de caducidad por inactividad procesal. Hay dos tipos de amparo. Amparo indirecto, o también conocido como biinstancial, porque la resolución que dicte el juez va a ser objeto de un recurso que se llama de revisión. Y tenemos otro amparo llamado directo, o también conocido como uninstancial, en la cual señalamos que ya no existe la posibilidad de presentar ningún recurso, salvo el tema que tengamos que tener una interpretación directa de la Constitución. Si es el supuesto, entonces, de forma excepcional, va a operar la revisión. De forma
excepcional. Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Si hablamos rápidamente del amparo indirecto, señalamos que este procede contra normas generales. ¿Sale? Contra las normas generales, si queremos verificar su constitucionalidad, no tenemos otro recurso que no sea el juicio de amparo. Lo que hay que verificar, la norma nos causa un agravio con su simple entrada en vigor, normas autoaplicativas. Tenemos 30 días para su promoción. La norma nos causa un agravio con el primer acto de aplicación, normas heteroaplicativas. Muy bien, compañeros. Ok, también la procedencia del amparo indirecto contra actos de autoridades administrativas, autoridades legislativas, contra actos u omisiones. ¿Sale, compañeros? No provienen de tribunales judiciales administrativos ni del trabajo. Muy bien. Contra actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, ¿sale? Contra actos que sean antes o después de concluido el juicio. Antes o después del juicio, contra las violaciones procesales que se vayan cometiendo durante este juicio, antes o después, procede el juicio de amparo indirecto y lo hacemos valer contra la última resolución. Muy bien. Otra vez, actos jurisdiccionales dentro de juicio, pero que afecten un derecho, que afecten una situación que sea de difícil o de imposible reparación, aunque tengamos una sentencia que sea favorable. Si se afecta un derecho de difícil, de imposible reparación, entonces hacemos valer el juicio de amparo indirecto. Muy bien. Otro supuesto. Actos dentro o fuera de juicio, pero que afecten a terceros extraños a la controversia. Cuando se afecta a terceros, contra esos actos va a proceder el juicio de amparo indirecto. Muy bien. Contra resoluciones del MP dentro del sistema acusatorio. No ejercicio de la acción penal, no integra una carpeta de investigación, decide pues optar por un criterio de oportunidad, decide de alguna manera suspender el procedimiento, etcétera, etcétera. Contra esos actos procede el juicio de amparo indirecto. También procede el juicio de amparo indirecto por invasión competencial, ¿vale? Invasión competencial de la Federación hacia la autoridad local de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, o viceversa, de la autoridad local hacia la Federación, y esa invasión de competencias cause un agravio a un quejoso, a un gobernado. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con el juicio de amparo indirecto. Recuerden ustedes que su tramitación se va a dar en este sentido. Vía principal,
mi demanda de amparo. ¿Sale? Presento mi demanda de amparo. Si es procedente, se va a admitir. Si se actualiza una causal de improcedencia, se va a desechar. ¿Sale? Si a lo mejor es procedente, pero no agregué todas las copias que se necesitan, me van a prevenir. Si admiten mi demanda de amparo, entonces van a solicitar a la autoridad responsable rinda informe con justificación. Si procede la suspensión de oficio, en el mismo auto que me admitan la demanda, se concederá la suspensión de oficio. De proceder, compañeros, si solicito la suspensión a petición de parte y la misma procede, se va a abrir vía incidental, ¿sale? En este caso, se define la suspensión provisional para que posteriormente en audiencia incidental se resuelva sobre la suspensión definitiva. Muy bien, compañeros. Ok. De admitirse la demanda, acuérdense, la autoridad responsable va a rendir su informe con justificación 15 días después de admitida la demanda o inclusive una ampliación de otros 10 días. Y también tenemos la posibilidad antes de la audiencia constitucional si el quejoso tuvo la oportunidad de conocer del informe con justificación. Se ofrecen pruebas, ¿vale?, por las partes, inclusive 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. ¿Sale, compañeros? Se admiten todas las pruebas, excepción de la confesional. ¿Ok? Si no Doctor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién me habla? ¿Irene? Tengo una duda. Sí, maestra, dígame. Cuando se hace el informe con justificación, es momento, en materia penal, es momento cuando el juez remite el audio y video de la audiencia donde se solicitó la orden de aprehensión. Ah, ok, o sea, me habla sobre el amparo contra una orden de aprehensión, ¿verdad? Y usted me Sí. está hablando de que se haga la verificación sobre el control legal de la detención, ¿no? Que ese es el amparo que me está hablando usted. No. Es sobre si es sobre la legalidad de la orden de aprehensión, Ah, ok. Ujú. pero mi pregunta es, si en el informe justificado el juez debe rendir el audio y video de la solicitud de dicha orden, de la audiencia. Ok, sí, y hay que tener mucho cuidado de un tema muy en particular. Es muy probable que si durante la tramitación se consuma la detención, la aprehensión del sujeto, pues entonces a lo mejor nos encontramos bajo una causal de improcedencia del juicio de amparo porque han cesado sus efectos. Hay que tener mucho cuidado en qué momento se está presentando por el cambio de situación jurídica, mi estimada maestra Irene. Porque si es el supuesto, entonces, pues ya no le daríamos trámite a ello, ¿no? Tendríamos que haber evitado que la detención se materializara para que los efectos del amparo pues se produjeran. Pero sí, efectivamente, sería el momento en que se rinda este informe justificado, pues con esa solicitud que usted ha hecho mención. Ok, ¿Sí? Muy bien. sí es todo. Sí, Gracias. gracias, maestra Irene. Muy bien, acuérdense, tenemos dudas, ahorita las resolvemos, ¿eh? Ya lo comentó, es muy importante este tema que ha comentado la maestra Irene. Y bueno, también destacamos, compañeros, que ya estando listos para la celebración de la audiencia constitucional, nos podemos encontrar con un supuesto de que no tengamos el informe justificado, que no se encuentren las pruebas listas, y entonces tenemos que verificar el diferimiento de la audiencia, porque pues en este momento no se puede llevar a cabo. Con la celebración de la audiencia constitucional, se desahogan las pruebas, se presentan los alegatos y se va a dictar una sentencia. Muy bien.
Ok, compañeros, ya esta sentencia puede ser objeto de un recurso que se llama recurso de revisión. Entonces, ahora vámonos a cómo se tramita el recurso de revisión. Empezamos. Imaginen que el esquema continúa. Si tenemos aquí, vamos a imaginar que hay una flechita de continuidad. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a presentar nuestro escrito de revisión. Aquí vamos. Seguimos. Desde atrás empezamos. Aquí presentamos nuestra revisión. Este escrito lo voy a presentar ante la propia autoridad que emitió la resolución que nosotros estamos recurriendo. Sería el juez de distrito o, en su caso, el Tribunal Unitario de Circuito. Plazo para su interposición será de 10 días. Muy bien, compañeros. Ok. La autoridad tendrá que remitirlo en un plazo de 3 días al Tribunal Colegiado de Circuito, pues que le corresponda conocer de este recurso de revisión. Y en el caso de ser un amparo contra la constitucionalidad de leyes, pues tendrá que remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Colegiado de Circuito, de ser procedente, admite. ¿Sale? De no proceder el recurso, pues o no ofrecerlo dentro de los plazos legales, desecha. Muy bien. En el caso de que se admita, va a turnar a un magistrado. Este magistrado va a elaborar un proyecto. Muy bien. Si se admite, perdón que le puse magistrado. De admitirse, compañeros, aquí el tercero interesado podrá presentar su revisión adhesiva, ¿verdad? Porque tiene un interés de que el acto de autoridad pues se materialice, produzca sus efectos, que de alguna manera, en este caso, si hay una cuestión que la parte que le beneficia a la sentencia dictada en amparo indirecto, pues bueno, en este caso, pues presentará su revisión adhesiva, presentando argumentos en favor de esta resolución. De todo esto que ocurre, compañeros, el magistrado, con ayuda de su secretario de acuerdos, emite su resolución, se turna a sesión y en audiencia pública se va a emitir una sentencia. Muy bien. Ok. Bien, compañeros, agotamos la revisión, ¿vale? Después de esto, pues prácticamente ya no habría nada, compañeros. Y recuerden ustedes un tema, la suspensión a petición de parte que se va a tramitar, compañeros, por cuerda separada. Si procede la suspensión de oficio, en el mismo auto que se admita, se va a conceder. De no ser así, compañeros, entonces vamos a tramitarlo por cuerda separada. La suspensión del acto reclamado, recuerden, aquí presento mi demanda de amparo. Esta es la tramitación ordinaria y la solicitud de suspensión se tramita por cuerda separada. Se concede la suspensión provisional. En este supuesto, compañeros, pues se corre traslado a las partes y se va a fijar fecha para la audiencia incidental dentro de un plazo de 5 días. La autoridad responsable tiene que emitir un informe previo, un informe previo dentro de las 48 horas siguientes que se concede la suspensión provisional. Se celebra la audiencia incidental y en esa audiencia incidental se presentan pruebas, se formulan alegatos y se dicta una sentencia interlocutoria que concede o niega
la suspensión definitiva. ¿Sale? Recordemos que sobre la suspensión, pues también existe la figura de la garantía y contragarantía en el caso de que de alguna manera el quejoso solicite la suspensión del acto reclamado, otorga una garantía por la afectación que le pueda causar al tercero interesado de no concederse el juicio de amparo y viceversa. El tercero interesado puede presentar una contragarantía para que se ejecute el acto de autoridad y, pues, de alguna manera, los daños y perjuicios que le pueda causar al quejoso de resultar que se le concede la protección de la justicia de la Unión. Muy bien, compañeros. Ok, en general, tramitación. Después, ustedes conocieron del tema del amparo directo. Y sobre este tema en particular destacamos un punto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, contra laudos y contra resoluciones que ponen fin al juicio. Muy bien, fin al juicio. Sobre esta cuestión, compañeros, habrá que considerar que si la violación procesal se puede repararse cuando se concede la sentencia, pues bueno, nos manifestamos, ya le vamos a hacer valer. Pero si trasciende el resultado de fallo, entonces, pues bueno, puede ser materia de un amparo directo. Muy bien. Perdón, de un amparo indirecto. Compañeros, analizamos el tema de violaciones procesales y el contenido que debe tener nuestra demanda de amparo directo. Si hablamos de su tramitación, resolveremos que agotamos en primer lugar el principio de definitividad. Aquí tenemos todo lo que ocurre, desde la demanda hasta que se dicta una sentencia. Si esta sentencia admite medios ordinarios de impugnación, los agotamos. Ya agotamos todo, compañeros, entonces ahora sí, contra esta sentencia vamos a promover nuestro juicio de amparo directo. Presentamos nuestra demanda de amparo. Ya estamos en otra vía. Aquí voy a señalarlo. Aquí vamos. Amparo, nuestra demanda. ¿A dónde la vamos a presentar, compañeros? Ante la misma autoridad que emitió la resolución que nosotros estamos impugnando. Muy bien. ¿Sale? La autoridad corre traslado, rinde el informe con justificación y va a remitir la demanda de amparo al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Muy bien. De proceder, compañeros, en ese caso se va a turnar a un magistrado ponente para que emita su proyecto. El presidente del colegiado podrá tomar las siguientes determinaciones. Confirma, admite o desecha la demanda de amparo directo. El presidente confirma, modifica, confirma, previene o desecha. ¿Ok? Muy bien. Se confirma, se admite la demanda de amparo. Vamos a ver, corremos traslado a las partes y sobre esta admisión tenemos la presentación de la figura del amparo adhesivo. ¿Ok? La parte que resulta que le beneficia esta resolución que se dictó aquí, o que también en su momento, durante la tramitación de esta controversia, alguna cuestión no le fue favorable, puede presentar un amparo adhesivo. Plazo que tenemos también 15 días. Hay que correr traslado a la parte quejosa, en este caso sobre el amparo adhesivo. Bueno, continuamos, compañeros. Recuerden, ya se turnó a un magistrado ponente. El magistrado, con ayuda de su secretario, va a emitir una resolución. Esta se va a resolver
en audiencia pública. Y bueno, sobre todo esto, compañeros, vamos a proceder a la votación. Por mayoría de votos, por unanimidad, se va a dictar una sentencia en amparo directo. La regla general es, se acabó. No hay más que decir sobre el tema del amparo. Ya no se admite ningún otro recurso, salvo que se plantee la cuestión de constitucionalidad, la aplicación de un precepto constitucional. Bajo ese supuesto, yo lo debía haber hecho valer desde acá, desde lo ordinario, para que en la sentencia hubiera un pronunciamiento sobre esa cuestión de constitucionalidad que planteé, para que en la apelación también hubiera un pronunciamiento. Cuando el colegiado aquí resolvió, también se pronunció sobre la constitucionalidad, pero el último intérprete de constitucionalidad en nuestro país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si este fuera el caso, compañeros, entonces imaginen, aquí, continúa la flechita. Aquí abajito tendríamos la presentación de nuestro escrito de revisión. ¿Ante quién? Ante el propio colegiado que emitió la resolución, que en este momento nosotros planteamos su constitucionalidad. ¿En qué plazo? En un plazo de 10 días. Muy bien. El colegiado lo tendrá que remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de los 3 días siguientes. La Corte recibe. La Corte va a calificar si admite, ¿sale? Si previene, si desecha. Muy bien. Ok, compañeros. Admite, previene o desecha. En el caso de admisión, se turna a un ministro ponente, compañeros. El ministro ponente va a elaborar un proyecto, se va a poner en el listado de sesión, turna a los demás ministros su proyecto y en audiencia pública se va a emitir la declaratoria. Se acabó con esto, compañeros. Ya no hay más que decir. A lo mejor pudiese quedar, si hay un tema de convencionalidad, el tema de que sea objeto de control concentrado de convencionalidad. Pero bueno, la cuestión se complica un poco más, ¿verdad, compañeros? Ok, muy bien. Bien, compañeros. Todo esto que hemos hecho mención es importantísimo, porque al final de cuentas, algo que constantemente creo que se olvida es de que el derecho implica una cientificidad. Y ustedes, al ser maestros, implica que todavía ustedes son más científicos y entonces entran a un estudio de más fondo. Por eso, la cuestión de entrar a un estudio de fondo es importante para esta maestría que ustedes cursan. Dos aspectos fundamentales. Con el tema de el juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad y su aplicación al sistema acusatorio adversarial. Ello requiere una interpretación mucho más profunda. De todo esto que se analizó, compañeros, es importante destacar conceptos que estudiamos la clase pasada. Por ejemplo, hablamos de la jurisdicción. Y en el tema de la jurisdicción, señalamos esta potestad, esta facultad soberana que se le encomienda principalmente al Poder Judicial, ¿sale? Ya sea en un ámbito federal o inclusive local, el tema de la aplicación de la norma y la solución de conflictos con fuerza vinculante, aunque también encontramos supuestos
de que el propio ejecutivo pues realiza la administración de ciertos órganos que tienen esta función de resolver conflictos, como por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje que están ya por desaparecer, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por mencionar algunos, ¿verdad, compañeros? Con fuerza vinculante se resuelve una controversia. Muy bien. Lo que es importante, compañeros, es decir, todo juez tiene jurisdicción, pero lo que puede que no tenga es competencia, porque la competencia ya hablamos de temas más específicos, ciertas atribuciones que se conceden a ciertos órganos. Muy bien, cuando hablamos de la competencia, hablamos, compañeros, de criterios que la van a definir, como son la materia, ¿sale? La especialización del órgano jurisdiccional, ¿verdad? De alguna manera, esto implica que el órgano es especialista en el tema que se le está planteando y bueno, tendrá que hacer un pronunciamiento y resolver sobre esa cuestión en particular. El tema del territorio, ¿verdad? La autoridad es competente para conocer la litis. Ok, bueno, hay que verificar en este caso la competencia del órgano jurisdiccional en virtud de dónde ocurrieron los hechos. También el tema del grado, ¿sale? Una primera instancia y una segunda instancia de apelación. Y el tema de la cuantía, el valor del negocio jurídico. Muy bien, compañeros. Esto por lo que respecta a estos criterios que determinan la competencia del órgano jurisdiccional. Pero también tenemos otros criterios que son muy importantes, como el de la prevención, en el caso de que nuestra demanda no cumpla con todos los requisitos y nos prevenga la autoridad para cumplir dichos requisitos, ¿verdad? Y el tema de el turno, para tramitar, pues de alguna manera, de una forma adecuada, la carga de las causas ante el órgano jurisdiccional. También señalamos que existen impedimentos bajo los cuales el órgano jurisdiccional no debería conocer una controversia. Por ejemplo, en este supuesto, si existe un impedimento, ¿por qué? Porque el juez tiene un interés jurídico en la causa que se va a resolver. ¿Por qué? Porque el juez tiene una relación de parentesco. ¿Por qué? Porque el juez con antelación se pronunció, asesoró a alguna de las partes, etcétera, etcétera. Si hay un impedimento, el juez debería de excusarse, ¿verdad? Y no conocer de esta causa. Muy bien. Si no se excusa, entonces nosotros vamos a recusar a este juez, ¿verdad? Para que este juez no conozca de esta controversia que se está planteando, porque ya tenemos una parcialidad en su criterio. Y esto definitivamente no va a ser lo más adecuado, ¿verdad, compañeros? Muy bien. También distinguimos un concepto importante, compañeros. Distinguimos entre todo esto, proceso, todos estos actos jurídicos, toda esta suma que tiene como propósito la resolución de un conflicto. Todo esto que mencionamos es el proceso y el procedimiento son cada una de las actuaciones procesales que son de alguna manera relacionadas entre sí, que van concatenadas y que tienen como propósito, al igual que el proceso, resolver el conflicto. Muy bien, compañeros, pero aquí hablamos de estos pasos así concatenados que nosotros vamos a seguir y que son secuenciales y que tenemos que llevar para llegar a esa conclusión. Muy bien. También se mencionó otro tema importante, el tema de el plazo y el término. Aquí tenemos un supuesto que nos marca la ley de amparo, 15 días
para la tramitación de este medio de control de constitucionalidad. La última oportunidad para presentar mi amparo, y si no lo hago, pues de alguna manera ya no tendrá eficacia, ya no tendrá efectividad. Hablamos de el término. La oportunidad que yo tengo desde el día 1 hasta su conclusión para desarrollar el acto procesal, hablamos de plazo. Es el lapso de tiempo que la norma procesal concede para pues el desarrollo de una actuación procesal. Y llegamos a un punto. Hay un derecho constitucional que vamos a llamar a acudir a los órganos jurisdiccionales y presentar una pretensión. Aquí hablamos de la acción procesal. Pongo en marcha, activo a los órganos jurisdiccionales y le pido su intervención para la solución de un conflicto. ¿Vale? Los tribunales, de conformidad con el artículo 17 de nuestra Constitución, pues de alguna manera tienen una función muy particular. De forma expedita, de forma pronta, de forma gratuita, resolver una controversia que le presenten. ¿Vale? Porque las partes no podemos hacer un ejercicio de autotutela para resolver conflictos. El tribunal tiene que resolver esta controversia, resolver esta litis que se está planteando. Presento mi acción, mi demanda, mi pretensión, mi querella, mi denuncia, el tribunal verifica, el tribunal da vista a la contraparte y en este supuesto mi contraparte tiene derecho a oponerse a esta excepción procesal. Recuerden lo que establece la Constitución: nadie puede ser privado de su patrimonio, de su persona, de sus posesiones, de sus propiedades, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales en que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso, la cuestión de la garantía de audiencia. Entonces, la contraparte se opone a esa pretensión. La contraparte presenta sus excepciones, ¿sale? Busca destruir la pretensión presentada por el actor. En este supuesto, en este conflicto de intereses, nosotros hablamos de la figura de la litis. ¿Sí, compañeros? Y bueno, esta es una pauta muy importante que destacamos. Muy bien, todo esto porque nuestra materia tiene esa denominación sobre las cuestiones que tienen que ver sobre formalidades esenciales del proceso. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. De todo este breve comentario que hicimos mención, vamos a continuar, compañeros. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Partes y sujetos procesales. A veces, cuando nosotros vamos a tribunales, indebidamente nos hacemos llamar litigantes, como si la cuestión material nos afectara a nosotros. Nosotros representamos a los litigantes, nosotros representamos a las partes que materialmente sufren una afectación, un menoscabo en su persona, en su patrimonio, en su propiedad, en su posesión, etcétera, etcétera. Bajo ese supuesto, compañeros, las partes, recuerden ustedes, tienen una afectación, tienen un menoscabo, tienen una afectación a su derecho, ¿sale? Ellos son partes. Las partes tienen lo que denominan una legitimación ad causam. Aquí la tenemos, compañeros. Mientras que
Los sujetos procesales, pues aquí van a representar los intereses de las partes. ¿Intervienen? Sí, pero como tal, ellos no tienen una afectación material en la causa que se está presentando. Por ejemplo, en una causa penal, tenemos que el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, pues integra una carpeta de investigación, es la persecutora de los delitos, es la que de alguna manera se va a encargar de presentar la causa ante un juez de control, en el caso de que se hubiese cometido un delito, ¿verdad, compañeros? Auxiliado por los servicios periciales y la policía de investigación. Entonces, el Ministerio Público no es una parte, en realidad sería un sujeto procesal en estricto sensu para la teoría general del proceso. ¿Se entiende, compañeros? El Ministerio Público en este supuesto tendría una legitimación que la doctrina conoce como ad proceso. Muy bien. Lo mismo que los abogados de las partes, el asesor jurídico de la víctima, el abogado de la defensa, en una causa civil, la parte demandada, la parte actora, los abogados que la representan, solamente representan los intereses de sus clientes, teniendo, como ya mencionamos, una legitimación ad proceso, en virtud de que ese cliente, de que esa persona que representamos nos da esta función. También lo mismo ocurriría con los peritos, que sí que auxilian a la función jurisdiccional, que de alguna manera con su expertise, con su ciencia, con su lego, intervienen para dar claridad, dar un sentido, pues a la causa que se está presentando, compañeros. La policía de investigación, dentro de esta carpeta, dentro de esta etapa de investigación inicial, dentro de la integración de la carpeta de investigación, etcétera, etcétera, es importante. Pero no es una parte, es un sujeto procesal, teniendo una legitimación dentro del proceso. Y los famosos terceros, ¿sale? Que aunque no siendo parte, la resolución que se dicte les puede causar una afectación a su persona, a su patrimonio, pues bueno, también tendrán una intervención. Pero hasta en tanto no sean llamados, pues seguirían siendo sujetos procesales. Ya siendo llamados, entonces ya hablaríamos de que tendrían una legitimación ad causa. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Bueno, en este supuesto hablamos de los terceristas, ¿verdad? Excluyentes de dominio, en el caso de que también tengan un derecho de posesión, de propiedad sobre un determinado bien inmueble o mueble, excluyente de preferencia, que tenga un mejor derecho de crédito, o en el caso también, por ejemplo, de la víctima o ofendido, que se puede constituir como coadyuvante dentro de un proceso, ¿sale? Aquí seguiríamos con este supuesto, acreditando la legitimación bajo el supuesto de ad proceso. El órgano jurisdiccional que interviene dentro de todo esto lo que hemos mencionado, su función es principal, su función es de jurisdicción, su función es que con fuerza vinculante va a resolver la controversia que las partes le están presentando. Recuerden que sus competencias se van a encontrar perfectamente atribuidas en las leyes orgánicas del Poder Judicial, ya sea de la Federación, en el caso del Poder Judicial Federal, o de las competencias de los poderes judiciales locales. El órgano llamado juez labora en un juzgado y de alguna manera dentro de un escalafón de la impartición de justicia estaría en el primer eslabón. La resolución que dicte esta autoridad va a ser objeto de medios de impugnación, ¿vale? Apelación, revisión, queja, etcétera, etcétera. O en el caso de amparo hablamos de revisión. Su superior jerárquico del juez es el magistrado. El magistrado labora en un tribunal. El magistrado revisa los actos que emite su inferior
el juez los confirma, los modifica, los revoca, ¿verdad? Y el órgano de más jerarquía dentro de la estructura judicial, pues tendremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra integrada por ministros, ¿verdad, compañeros? En toda esta actuación, los jueces, los magistrados, los ministros se van a auxiliar de secretarios, personas dentro del juzgado que ayudan a que los órganos jurisdiccionales pronuncien, resuelvan controversias. Tenemos los secretarios administrativos, ¿sale? Se encargan del buen funcionamiento del juzgado, del tribunal, de la corte. Están al pendiente de los archivos, están al pendiente de que pues los acuerdos se englosen a la correspondiente a la correspondiente expediente que tienen que llevarse a cabo, y además pues se encargan de que se verifiquen los términos y plazos dentro del juzgado, dentro del tribunal, dentro de la corte, ¿verdad? El secretario proyectista ayuda al juez, ayuda al magistrado, ayuda al ministro a la resolución, al pronunciamiento de la sentencia. El secretario de acuerdos, pues, dirige las audiencias, verifica que se den las condiciones para llevar a cabo, está al pendiente, pues, de alguna manera de la función que realizan para la impartición de justicia, y en algunos supuestos, por ministerio de ley, suplen las ausencias de los jueces. Muy bien. Y tenemos también el secretario conciliador, que en algunas causas existen para resolver los conflictos antes de que exista un pronunciamiento a través de una sentencia. Y las actuaciones para emplazar a las partes fuera del recinto del órgano jurisdiccional para verificar algunas pruebas, para desarrollar algunas diligencias, pues tenemos al actuario judicial dentro de partes procesales. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ya llegando prácticamente a un tema de conclusión sobre el proceso, mencionamos que existen distintas clases de juicio que ustedes deben de conocer, estimados amigos. Una primera clasificación son por su finalidad. Necesariamente, compañeros, hay un tema importantísimo. El órgano jurisdiccional, pues no es un todopoderoso que conozca todas las controversias, ¿verdad? No es un todopoderoso que esté al pendiente de lo que está ocurriendo y que diga, se cometió un delito, voy a iniciar una carpeta de investigación. Pues no, hay que hacerle del conocimiento, hay que informarle, hay que pedirle su intervención, ¿verdad? Hay que ponerlo en marcha, ¿sale? En una controversia fuera del temas penales, hablaríamos que a través de la demanda nosotros ponemos en marcha la actividad del órgano jurisdiccional. En materia penal podríamos mencionar el tema de la querella y el tema de la denuncia, bajo la cual le pedimos que pues empiece a conocer la causa, de que a final de cuentas se pronuncie, de que a final de cuentas intervenga. ¿Se entiende, compañeros? En la cuestión de juicios que tienen que ver con la naturaleza de ejecución, implica, compañeros, el documento base de la acción, implica la cuestión de que este acto deriva de un laudo, implica que esta resolución deriva pues de un contrato, de un título de crédito, de un documento que tiene aparejada una ejecución, y entonces prácticamente lo que estamos diciendo en controversias de esta naturaleza, que desde que yo presento mi demanda, mi documento se ampara en un documento que tiene aparejada ejecución. Bajo ese supuesto, desde que yo presento mi demanda, le solicito al órgano jurisdiccional realice un embargo precautorio sobre los bienes de la persona demandada, y de esta manera, desde este momento que se emplaza, se realiza el embargo, y esto asegura que cuando se emita la sentencia, la resolución, pues
tengamos materia, tengamos de alguna manera medios para hacer coactivo el cumplimiento de esta resolución. Pero todo esto tiene que ver con la eficacia del documento base de la acción. Las propias normas adjetivas nos van a decir qué documentos tienen esta eficacia. Muy bien. Ok. Tenemos otro supuesto en el tema de las medidas cautelares que se dictan durante la tramitación de un juicio. Como tal, no podríamos hablar que es un juicio, pero sí dentro de del desarrollo del mismo tienen un objeto muy particular. En el caso de la materia penal, es evitar que las partes entorpezcan el procedimiento, que el sujeto imputado se sustraiga de la acción de la justicia, que se le cause mayor afectación a la víctima ofendido, que de alguna manera pueda entorpecer la investigación. Bajo ese supuesto es muy importante la declaración que emite el órgano jurisdiccional para el tema de medidas cautelares, las cuales tendrán efectos, tendrán eficacia hasta en tanto no se resuelva la controversia en lo principal. Muy bien, compañeros. Ok. Otra clase de pronunciamientos, de resoluciones tenemos por la plenitud o limitación de su conocimiento. Son plenarios, maestros, cuando para que se emita una resolución tengamos que desarrollar todas y cada una de las fases procesales para que nosotros lleguemos a la emisión de una sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? Una resolución que pone fin al juicio, pero hay que desarrollar toda y cada una de las fases. Mientras que los llamados sumarios, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Existe una posibilidad que durante la tramitación de esta secuela procesal podamos nosotros de forma anticipada llegar a una conclusión de esta litis, ¿verdad? Sin necesidad de agotar todas las fases procesales, pero llegando al propósito de poner fin a la controversia. En el caso de la materia penal, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el tema de las salidas alternas al proceso. En el caso, por ejemplo, de un acuerdo reparatorio, de una suspensión condicional de proceso o la celebración de un procedimiento abreviado. O también la invitación a las partes para resolver sus conflictos a través de los medios alternos de solución de controversia, como puede ser el tema de la conciliación, de la mediación, de la junta restaurativa. Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Otra clasificación. Aquí vamos. Decimos por la generalidad o especificidad de los juicios que resuelven. Maestros, si no tienen una tramitación muy en particular, una tramitación especial, valga la redundancia, se le va a llamar ordinarios. Si tienen una tramitación, pues de alguna manera muy especial, una tramitación, pues que de alguna manera nos remite a una disposición especial dentro de la norma adjetiva, hablamos de procedimientos especiales. En materia penal ya lo mencionamos. Podríamos hablar de que el procedimiento ordinario, aquí está, tenemos etapa, la fase de investigación, ¿vale? La cual la conformamos de investigación inicial y la complementaria. Muy bien. Tenemos la etapa intermedia, tanto en su fase escrita como oral, y la de juicio oral. Muy bien. Ok. Especiales, pues fuera de todo esto, podríamos verificar las salidas alternas al proceso, en los que en qué casos van a proceder
¿Bajo qué supuestos hablamos de los acuerdos reparatorios que se pueden celebrar ante el Ministerio Público o si ya se judicializó ante un juez de control? Y el objeto en particular pues es que las partes se ponen de acuerdo y esto pone fin a la litis que se está planteando, el tema referente de la suspensión condicional del proceso, acuerdo que llegan digamos en este caso el imputado con el Ministerio Público sin que exista una posición fundada y motivada por parte de la víctima ofendido, en la cual pues el imputado se va a sujetar, repara el daño y se va a sujetar a las condiciones que soliciten las partes y que va a autorizar el juez de control. Muy bien. Ok. Y tenemos el tema del procedimiento abreviado. ¿Sale, compañeros? Y bueno, en este caso, antes de la celebración antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral, pues resulta que se admite la responsabilidad, su participación en la comisión de ese hecho que la ley califica como delito, y en base a los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación, pues de alguna manera pues se somete a ello y que el juez dicte una sentencia antes de que lleguemos a esa fase. Entonces hablamos del procedimiento abreviado, compañeros. Hablamos de procedimientos especiales en materia penal para la solución de conflictos. Muy bien. Ok. Rápidamente llegamos al punto, por ejemplo, del tema de la cuantía, el valor del negocio jurídico, porque en este tema podríamos hablar inclusive sobre resolver el conflicto, pues a través de mecanismos distintos al procedimiento ordinario, como puede ser el caso de la celebración de medios alternos de solución de controversias o en algunas controversias de índole civil, inclusive ante los jueces de paz para resolver este tipo de conflictos. Tiene que ver con el valor del negocio jurídico. Por la forma, compañeros, los procedimientos que mayoritariamente se realizan a través de documentos, hablamos de procedimientos escritos, y los procedimientos que mayoritariamente se desarrollan las diligencias a través de actuaciones orales, hablamos del procedimiento oral. Con motivo de la reforma del 2008 y su inclusión en todo el país para el 2016, pues prácticamente en materia penal nosotros tenemos procedimientos de naturaleza oral y ya muchas materias pues ya tienen este tipo de procedimientos. El contenido patrimonial, si el contenido es la totalidad del patrimonio de la persona, hablamos de parte del patrimonio, hablamos de singulares. ¿Sale? Parte del patrimonio. Si lo que se encuentra en juego es la totalidad, hablamos de universales. Solamente para destacar los universales tenemos, por ejemplo, en materia civil, el tema del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. En materia mercantil tenemos el famoso concurso mercantil. ¿Sale? Que tiene por objeto, en el caso que sea procedente así, la disolución de la sociedad mercantil y el pago a los acreedores correspondientes, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Esto les va a quedar muy claro y con esto ustedes van a comprender muchos de los puntos que hemos venido revisando. Fases de las fases procesales. Bien. Destaco un tema en particular, compañeros. Aunque aquí agrego esta fase como sucesiva, la realidad que esta etapa impugnativa se va a desarrollar en cualquiera de estas fases. O sea, le existe la posibilidad de su presentación. Muy bien, vamos a ver. La doctrina así lo clasifica. Y aquí tenemos en particular a don Cipriano Gómez Lara. 6 fases que integran todo proceso. Una fase preliminar
antes de que inicie la litis, antes de que se presente la demanda, todos aquellos documentos, todos aquellos medios preparatorios a proceso, esas solicitudes de medidas cautelares, esos medios provocativos, antes de que iniciemos la litis. Aquí está, compañeros. No hemos presentado ni siquiera nuestra demanda, pero la estamos preparando. Llegamos a la fase expositiva. ¿Vale? Con la fase expositiva, lo que nosotros hacemos es de que iniciamos la litis, es que nosotros le hacemos del conocimiento al órgano jurisdiccional de que existe una controversia, es de que nosotros le informamos al juez de control a través de una solicitud de vinculación a proceso que existe la posible comisión de un delito por un sujeto imputado. ¿Se entiende, compañeros? Entonces iniciamos la fase expositiva. Otras materias que no es la penal, la demanda, la contestación, la posibilidad de que el demandado tenga algunas pretensiones en contra del actor, entonces se presenta la figura de la reconvención, lo que muchos denominan como contrademanda, ¿verdad? Y la contestación a esa reconvención. En materia penal tendríamos que destacar que esta fase pues sería cuando se solicita la vinculación a proceso al juez de control, ¿verdad? Tenemos una etapa probatoria en la cual la parte actora pretende demostrar sus pretensiones y la parte demandada sus respectivas excepciones. Se ofrecen pruebas que tengan relación con la litis que se están planteando. El órgano jurisdiccional califica sobre la admisión de dichos medios de datos de prueba. En un principio se prepara la prueba y se desahoga, en la cual se le da ya como tal una valoración a la prueba. Ya va a ser objeto de que esa prueba va a servirle al órgano jurisdiccional cuando emita una sentencia. Recuerden, la sentencia que resuelve el fondo de la litis se llama sentencia definitiva, aunque admite medio ordinario de impugnación. Y la que resuelve solamente incidentes se le llama sentencia interlocutoria. ¿Vamos bien? Algunos recursos que se pueden interponer son apelación, revisión y queja. Por ejemplo, en el caso de la apelación son sobre resoluciones de fondo. La queja, todas aquellas resoluciones que no se prevean en apelación, y la revisión es sobre de forma y se le pide al mismo órgano jurisdiccional que las pronunció reasuma jurisdicción. Déjeme explico. Hay dentro de los medios de impugnación unos que son horizontales y otros que son verticales. Si hablamos que son horizontales, el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución que estamos impugnando reasume jurisdicción y se pronuncia. Y si hablamos que son verticales, aunque los pronuncio ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución, pues de alguna manera éste lo tendrá que remitir a su superior jerárquico. Y su superior, pues de alguna manera confirmará, modificará o revocará la resolución que nosotros estamos impugnando. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bien, compañeros. Y bueno, teniendo una sentencia firme, habiendo agotado los medios ordinarios de impugnación, pues bueno, tenemos una fase de ejecución. Tenemos que hacer valer la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional. Muy bien, ya no habiendo nada, compañeros, pues bueno, hacemos cumplir dicha determinación. Más o menos me atreví a hacerles este pequeño cuadro, compañeros, tratando de explicar cómo todo esto que vimos lo materializaríamos en un proceso penal dentro del sistema acusatorio adversarial. Si se fijan, con el color rojo trato de mostrarles un poco
el tema de dónde se encontraría cada una de las fases. Por ejemplo, dentro de la preliminar, tendríamos una etapa de investigación inicial, ¿verdad? El Ministerio Público se está integrando los datos de prueba a su carpeta de investigación y bueno, pues va a determinar si solicita vinculación a proceso al órgano jurisdiccional. Este supuesto se va a dar en la etapa de investigación complementaria, solicitud de vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares y la cuestión, pues, del auto de vinculación a proceso, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, después, dentro de la propia fase expositiva, pues prácticamente también iniciamos la etapa intermedia, compañeros. ¿Por qué? Pues viene el escrito de acusación, viene la posible contestación a esa acusación, viene que la víctima o ofendido puede constituirse como tercero coadyuvante y bueno, varios de los supuestos que se da dentro de la etapa intermedia, compañeros, que tendríamos hasta cierto punto elementos dentro de una primera fase expositiva. Y también dentro de la etapa intermedia, pues se van a ofrecer medios de prueba al órgano jurisdiccional que calificará si los admite o los desecha. De alguna manera se puede presentar la figura de la prueba anticipada y de alguna manera llegamos también a la exclusión de algunos medios de prueba por acuerdos probatorios. Bien, aquí estamos la etapa intermedia. Si van siguiendo todo este esquema, compañeros, se va comprendiendo su lógica. ¿Sí vamos bien? Ok, muy bien, compañeros. Pues bueno, también tendríamos, por ejemplo, en este supuesto, dentro de la etapa intermedia, un poco de la etapa decisoria, un poco ya sobre el tema de que se dicta un auto de apertura a juicio oral y bueno, ya en base a las pruebas que fueron presentadas, esas se les va a dar una valoración cuando lleguemos a la etapa de juicio oral, una etapa ya decisoria, una etapa donde el órgano jurisdiccional hará un pronunciamiento y dictará una sentencia condenatoria o absolutoria, depende de lo desarrollado en las primeras fases que hemos señalado con antelación. ¿Se va entendiendo, compañeros? La resolución que dicta el órgano jurisdiccional y bueno, también dentro de este desarrollo procesal puede ser objeto de medios ordinarios de impugnación. Por ejemplo, la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral puede ser objeto de recurso de apelación. ¿Se entiende, compañeros? Bajo ese supuesto, el superior del juez de control confirmará, modificará, revocará la resolución que se está impugnando. Recuerden, compañeros, ya teniendo una sentencia firme, entonces nosotros estamos bajo la fase ya de la fase de ejecución de sanciones penales que le corresponderá a un juez de esta clase, hacer cumplir la resolución que se dictó dentro de la audiencia constitucional. Muy bien, ok. Bastante contenidos, bastantes supuestos que hemos revisado, compañeros, y espero que todos estos comentarios que hemos realizado sean pues importantes para el conocimiento de esta asignatura. Bien, estamos con un tema muy importante. Estoy entrando cuando hablamos de esta materia, estamos hablando en particular de violaciones a temas procedimentales. Ya ustedes, en sus posteriores materias, van a entrar a las posibles violaciones procesales que se dan en etapa de investigación, en etapa intermedia, en etapa de juicio oral, el tema de posibles violaciones, posible tramitación del amparo, en el tema de salidas alternas, en acuerdos reparatorios, en procedimiento abreviado, en temas de medios alternos. Bueno, ya en particular analizarán cada caso en particular cómo procede. Pero aquí entendemos las formalidades esenciales y por eso, discúlpenme que sea un estudio sobre todas estas cuestiones que hemos venido comentando. Muy bien,
Ok, vamos a continuar, compañeros, para que en un ratito más, exactamente, si ustedes me permiten, a las 11:30 hacemos la pausa correspondiente. Ahorita vamos a seguirle, compañeros, para que a las 11:30, si ustedes lo permiten, hagamos la pausa pues para que tomen un cafecito, tomen tantito café, agüita, alguna galletita, algún desayuno. ¿Les parece bien? ¿Sí, compañeros? Bien, entonces vamos a darle continuidad. Ya mero llegamos a ese punto, compañeros. Quiero empezar a desarrollar el siguiente contenido.